Hoy justamente por la noche vence el plazo para inscribir las alianzas en el Estado de México, pero el panorama se complicó en los últimos días cuando ha trascendido que la candidata del PAN podría ser precisamente la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, y eso causaría dificultades para que hoy PAN y PRD pudieran llegar a esa coalición o a ese frente contra el PRI en las elecciones del Estado de México. Y al mismo tiempo, hoy también Morena, Andrés Manuel López Obrador, acompañó a su candidata en el arranque de campaña de la primera participación de ese partido en las elecciones del Estado de México. En el marco de la pregunta que casi todo el mundo se hace, y es si el que gane el Estado de México se perfila hacia el 2000 o si está desvinculado, o si el que pierda el 2000, por ejemplo el PRI, si llegara a perderlo, tendría o no oportunidades para las presidenciales del próximo año. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Les dejo unos datos de contexto y también mi Twitter, José Buendía MX, para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los resultados políticos están dirigidos a la elección en el Estado de México porque el resultado será trascendente para el posicionamiento del PRI y de la oposición hacia los comicios presidenciales de 2018. Quien pierda la elección llegará con un traspié a la cita presidencial, aunque quien la gane tampoco recibirá un bono en automático de triunfo el año siguiente. Pero la relevancia de los comicios se pueden apreciar en la coalición que concretó el PRI con Verde y Nueva Alianza, sus aliados tradicionales, y sobre todo en la discusión hasta el último momento de la construcción de un frente opositor para lograr por primera vez la alternancia en ese estado. De último momento resurgió la candidatura de la exabanderada presidencial panista Josefina Vázquez Mota, que se había mantenido lejos de la competencia, quizás cuidando evitar el desgaste de las críticas de los otros aspirantes de su partido. ¿Se puede ganar la presidencia sin ganar el Estado de México? Los hechos muestran que sí, pero alguien podría menospreciar la victoria en el estado con el padrón más grande del país. La otra gran incógnita es el papel de Morena, que por su fuerte crecimiento electoral en la zona conurbada de la Ciudad de México podría registrar un fuerte despegue en su primera cita en ese estado como partido en comicios estatales. Posiciones. 1. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, pidió a los 7 aspirantes del PRI a la gobernatura a actuar con orden, disciplina y unidad ante la designación del abanderado rumbo a los comicios del próximo 4 de junio. A los aspirantes les recordó que la decisión final estará en manos del presidente Enrique Peña Nieto. 2. La fecha límite en el Estado de México para registrar coaliciones entre partidos para postular al mismo candidato, pero con el emblema individual de cada fuerza política, es la medianoche de hoy. Sería la última oportunidad para que Acción Nacional se aliara con el PRD, puesto que el plazo para la solicitud de candidaturas comunes venció el pasado 24 de diciembre, de acuerdo con el calendario electoral del Estado. 3. El dirigente del PAN, Ricardo Anaya, señaló que está abierto a construir un frente amplio opositor en el Estado de México, pero con la condición de que antes se defina al candidato. 4. Alejandra Barrales, dirigente del PRD, admitió las dificultades para la alianza. Es parte de lo que discutimos en este momento, coincidir, y busca la conveniente tanto para el Estado de México y los partidos involucrados. Hay quienes proponen a Alejandro Encinas y a Josefina Vázquez Mota, pero nosotros queremos un candidato de izquierda perredista para el Estado. Es lo que tenemos que platicar y avanzar en ese sentido, dijo la dirigente. Pues hoy ha arrancado formalmente la que llaman madre de todas las batallas electorales de 2017 rumbo a las presidenciales del próximo año. Con el proceso electoral del Estado de México. Y le digo que hoy ha arrancado porque hoy Morena arrancó, el PAN está por saberse si finalmente Josefina Vázquez Mota va como abanderada del PAN, y por supuesto hoy vence también el plazo para el registro de las alianzas electorales en el Estado de México, y por eso me da mucho gusto que haya aceptado que esté con nosotros aquí, mientras están todavía ahí negociando, por ejemplo, los panistas en el Estado de México, metidos para ver si van a aceptar, si van a ir o no van a ir con la alianza. Muchas gracias, Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD, del Grupo Galileo, y además pues uno de los impulsores
decididos de las alianzas y particularmente en el Estado de México. Muchas gracias, Fer. No, gracias a ti, faltan 5 horas y nosotros no vamos a tirar el arpa sino hasta el último minuto. Creemos que es fundamental, lo lógico después de la selección, de los resultados electorales en 2016, era ir en alianza. Pero bueno, estamos en un régimen sistémica y estructuralmente corrupto, en donde propicia las alianzas oficialistas desde el gobierno. Ya van a salir ellos con los partidos satélites, Verde, PANAL, PES, etcétera, con el PRI, pero también desde el gobierno operan para evitar que la oposición se junte. Entonces su escenario es: júntense los satélites, el oficialismo, y dispérsese, fragméntese, pulverícese la oposición en un momento de desesperación, porque están en una baja, el gobierno está en su peor momento, el PRI está en su peor momento, y entonces han recurrido a eso, ¿no? Entonces, lo peor es que quizás salgan con la suya, y que el dinero público para corromper liderazgos tenga ese éxito, pero aún si lo logran, aún si esta lógica corruptora que logran que la oposición vaya dividida, aún así no tienen garantizada la victoria precisamente por el enojo social. En algún lado se va a polarizar con el PRI, y ese que polarice con el PRI tendrá esa posibilidad. Claro, la jugada del PRI va a ser tratar de equilibrar varias oposiciones, al menos una de izquierda y una de derecha, para meterse por en medio. Esa es su lógica en desesperación, pero yo no quiero subestimar a los ciudadanos y no doy por perdida la alianza, sino hasta las 12 de la noche. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la alianza hasta las 12 de la noche, que se vence hoy. Gerardo Garraza, director editorial adjunto de Excelsior, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias por la invitación, como siempre. Parecía, como dice Fernando, que el poder desgasta, pero más no tenerlo. Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves las alianzas? ¿Cómo esperas que cierre? Yo sé que el tuyo no es noticiario. No importa, tú adelante, porque ahorita nos das material para... a las 7 de la noche están reunidos en el CEN del PAN los 4 aspirantes panistas a la candidatura de ese partido del Estado de México: José Luis Durán Reveles, que históricamente es el candidato que mejor ha competido por el PAN; Ulises Ramírez, que es senador, y Josefina Vázquez Mota, ya lo citó Fernando, y la senadora Laura Rojas, que también es aspirante a esa gobernatura. Así es. Creo que si esto está más que visto, Fernando lo sabe más que yo, una de las condiciones para participar en el Estado de México de Josefina Vázquez Mota es que no haya elección interna. La única en el PAN, la única candidato manera, de unidad. Sí, pero la única manera en el PAN de ser candidato de unidad es precisamente, ¿cómo se llama?, la alianza, pero al parecer no hay acuerdo entre los partidos, ¿no? Josefina Vázquez Mota no había dicho que no participaba hasta el fin de semana, que se volvió a candidatear sus allegados, y entonces van sobre eso. Sí, tiene Fernando razón. Hay que recordar que esto de balancear o equilibrar fuerzas ocurrió en Veracruz ya, en donde el PAN y el PRD llegaron aliados, y el candidato de esa alianza, Miguel Ángel Yunes, es el actual gobernador. Pero no hay que dejar de un lado que el candidato de Morena, Cuitláhuac Vázquez, obtuvo una votación, yo lo digo así, sorprendente, porque un partido nuevo que tiene muy poco y que era prácticamente su primera campaña en un estado más o menos conscientemente, obtuvo entre el 8 y 9%, que no es nada despreciable para un partido nuevo, ¿no? Son 8 puntos que pueden determinar en un momento dado el resultado para un lado a otro. Ahora, si quieres... Tiene razón, Gerardo. Sí, perdón. Sí. No, es que me gustaría comenzar por un poco, digamos, desmenuzar un poco lo de la alianza, porque hay cosas que no acaban de cuadrar. Por un lado, traían ustedes empujando al senador Encinas. Sí. Pero Encinas te estaba también diciendo, ¿y qué tal si es mejor una alianza de izquierda y no necesariamente con el PAN? Y luego tienes por otro lado a Anaya, el presidente del PAN, diciendo este fin de semana, a ver, primero candidato y luego alianza, cuando los tiempos no te daban. Entonces parece como que también dentro del propio PRD y PAN, las resistencias a la alianza eran enormes. Alejandro Encinas tuvo una oportunidad histórica. Sí. Estoy convencido que pudo hacerlo, pero estaba que voy, que no voy. A unos nos decía una cosa, a otros les decía otra. Estaba deshojando la margarita. Yo creo que algo que le preocupa mucho a Alejandro es confrontarse con Andrés Manuel López Obrador en público. Quizás en sus noches en sus noches de peores sueños, su peor pesadilla, se levanta sudoroso pensando que Andrés Manuel en un mitin le llame miembro de la mafia en el poder. Pero era su gran oportunidad. A veces esas oportunidades se dan una vez en la vida.
Alejandro Encinas la tuvo 2 veces. O sea, Encinas se achicó con Andrés. Parece que sí, en mi opinión sí, pero todavía yo creo, a ver si puede reconsiderar en estas 5 horas. Yo sé que hubo esa posibilidad. La gente del PAN nos lo dijo, habló con ya él. Lo había aceptado el PAN hasta donde yo sé. Estaban abiertos para esa alianza y él finalmente decidió no ir, porque el otro creo que lo venció con la mirada, porque ni siquiera se aceptó reunirse con él. Yo creo que quería decir, oye, pues no nos confrontemos, etcétera, pero ya sabemos que Andrés salí con una alianza de esta naturaleza, para él era... Andrés Manuel fue el primero que entregó la plaza en el Estado de México. Cuando digo que entregó la plaza va con una candidata gris, desconocida, muy desconocida, muy achicada, en el bastión del PRI y además solos. Fue lo mismo que hicieron en Veracruz, pero en Veracruz Cuitláhuac fue inflado por Duarte. Eso fue evidente. El mismo candidato del PRI se enojaba de que veía que a quien le echaba los kilos, la fuerza, el impulso, Duarte con toda su administración, era Cuitláhuac. El candidato del PRI no era propiamente el de Duarte, porque cuando se hizo la alianza, el PRI le quitó la decisión de él poner a su sucesor y decidió por Héctor Yunes en ese momento. Y ahora estaba ahí y sí tenía esa posibilidad Encinas de ser, porque yo estoy convencido de que si Alejandro Encinas hubiera sido el que encabezaba la alianza PAN-PRD, lo tendría. Ahora me dirían, es el único que puede hacer la alianza. Es que, ¿cuál fue el problema? En 2016 se hicieron 5 alianzas electorales y se perdieron 2, ganaron 3 y 2. Las 2 que se perdieron fue 2 con candidatos del PAN, 2 con candidatos del PRD y un externo. Las únicas 2 que se perdieron fueron las del PRD, pero eso no es culpa de la alianza, fue culpa de las tribus en mucho sentido, ¿no? Perdón, pero en el caso de Oaxaca se le entregó la candidatura a un gobernador bastante debilitado, bastante desgastado, acusado de corrupción, ¿no? Para que él decidiera el candidato por encima del mejor posicionado, que era Benjamín Robles. Impuso un candidato que luego vendió a Alejandro Murat a cambio de su impunidad. Eso es clarísimo, constatable, lo sabe todo el mundo en Oaxaca, cómo Gavino puso a su candidato para luego venderlo. Y en Zacatecas las tribus se pelearon a muerte por el candidato, ahora sí que con uñas y dientes para destrozarse, y sí, lograron destrozarse unos a otros y le abrieron la posibilidad. Pero eso hizo, perdón que dijera, eso hizo que en el PRI dijeran, es que las alianzas solo ha ganado el PAN. Y entonces la alianza del Estado de México la tiene que encabezar alguien de izquierda, si es que tiene que hacer, porque además, ¿cuál es el problema? Los liderazgos que están, pues, hacer oposición en el Estado de México es una vía para ser millonario, ¿no? No lo digo actualmente, los tratan a cuerpo de rey. Es el único estado en donde la ley orgánica del Congreso está el gasto clientelar por diputado en línea. ¿Cuánto le van a dar? Al menos para que compre cemento, despensas y todo eso, imagínate, ¿no? Pero déjame contrastar con Canales, a ver cuál es entonces, desde tu punto de vista, de las cosas que ha mencionado Fernando, lo que ha impedido o lo que está dificultando la alianza. Digamos, la capacidad de división del gobierno o la figura de Andrés Manuel, que no le entra a ir con... Se llaman cotos de poder. O el propio PAN, que tampoco quería. Se llaman cotos de poder de los diferentes partidos, y en el caso de los partidos de los diferentes grupos, de las diferentes tribus, como se les conoce en el PRD, y entonces cada quien, perdón que lo digamos, tratan de llevar agua a su molino, agua que se traduce en recursos, que se traducen en posiciones. ¿Agendas personales? Agendas personales y agendas de grupo. Nacionales o locales que están... A ver, es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En el PAN, por supuesto que hay una lucha arriba entre el dirigente nacional, Ricardo Anaya, y la probable candidatura de Margarita Zavala. Dentro del PAN, también en el Estado de México, bueno, pues hay diferentes corrientes. Por ejemplo, están evidentemente confrontadas la de Ulises Ramírez con la de José Luis Durán Reveles, el histórico y el nuevo panista, por decirlo de alguna manera, así, para clasificarlos en el PRD, ya lo dijo Fernando. En el propio PRI hay 7 candidatos todavía, que todavía no se deciden por quién van, y algunos podrán, hay que recordar la plática esa filtrada. Pero prácticas el PRI, lo que va a decir Fernando, el PRI sí va con alianza, ya la tiene armada con sus socios tradicionales. Pero dentro de su estructura también tiene que negociar dentro de esos grupos. Hay que recordar la plática esa filtrada, esas de las peores prácticas de la corrupción mexicana, entre el papá de uno de los candidatos, Alfredo del Mazo González, y el antiguo vocero presidencial del presidente. Del viernes pasado. Desde el viernes pasado, en
en donde pues dan a entender que el hijo, por la práctica que tenemos, Ahora, ya está fuera de la jugada y están tratando de ver con otro cómo acomodar. Sí, como parece, Erubiel y Osorio Chong, operando como el viejo estilo, logran impedir esta alianza, entonces el PRI va a luchar más fuerte por su candidatura. Claro. Entre ellos, si hubiera habido alianza, hubieran tenido que cerrar filas como lo hicieron un poco con Veracruz, una cosa así, porque se les hubiera puesto la cosa más difícil, la situación más difícil, ¿no? Ahora, el problema de cómo estaba es que la salida para vencer la resistencia a los grupos, digamos, entregados o los liderados entregados al gobierno era con un candidato de izquierda. Y el que te aceptaba el PAN como candidato de izquierda era Encinas. Lo único que necesitaba era atreverse. En 2011 ya estaba aceptado también como candidato de la alianza. Pero ahí, es que mira, pasa una cosa, los mexiquenses han sido sacrificados en muchas elecciones por la elección presidencial, por el futurismo de la elección presidencial, sí, ¿no? En 2005, alguien que me explique, ¿por qué teniendo Andrés Manuel todo ese poder que tenía, iba creciendo como la espuma, ya había pasado el desafuero y todo, y pone de candidata a Jacob Polemski, que no tenía arraigo en el Estado de México y que pone su casa de campaña en Polanco, ¿no? Y suspendía sus eventos de campaña porque estaba en el spa, ¿no? A mí me tocó estar ahí coordinando eventos y dejó ir esa oportunidad. 6 años después rompe la alianza Andrés Manuel. No sé si porque pensaba que el triunfo de esa alianza iba a fortalecer a Marcelo rumbo al 2012, pero saca de la alianza cuando ya estaba aceptada. Y ahora, ¿no? Ahora le hace un guiño al grupo en el poder tremendo, como el guiño que le hizo cuando dijo, ya no deroguen la reforma educativa, nomás quítenle, nada más modérenla, ya no hay que ganarle a las vencidas al presidente, vamos a hacerle una amnistía anticipada al presidente, vamos a apoyarlo frente a Trump, el presidente, cuando hace un año pedía su renuncia, y ahora le pone una candidata a modo al grupo Atlacomulco. Ahí hay algo que se está moviendo. La elección en el Estado de México, hoy arrancó campaña Morena y hay decisiones claves como la aceptación de Josefina en la candidatura o qué va a pasar si va a haber alianzas, las difíciles alianzas a esta hora. Estamos hablando con Fernando Belanuzarán y con Gerardo, me quedé contigo, Gerardo. Sí. Sí, Pepe, decíamos, bueno, bien, esto es un asunto terrible lo que estamos viviendo y no entendemos, lo digo, los partidos no entienden, los partidos y los ciudadanos mexicanos no entendemos que son momentos de crisis en el país, que son momentos de crisis para el país, en lo económico, en lo político, en lo social, que son momentos críticos para la política y para la democracia, ¿sí? Estos movimientos antisistémicos, que son muy válidos y tienen causas profundas y demás, tenemos que tomarnos en cuenta para resolver las cosas de la mejor manera posible y no caer en lo que están cayendo todos los países. Ahorita vamos al Estado de México, pero dentro de año y medio estaremos eligiendo la presidencia de la República y hoy nos quejamos de lo que ocurrió en Estados Unidos, de lo que ocurrió en Gran Bretaña, de lo que ocurrió en Colombia. En 2 años espero, confío, quisiera yo para este país no estarnos quejando de quien esté tomando posesión de la presidencia de la República, pertenezca al partido que pertenezca. Pero, no estoy refiriendo traes una decisión importante. A ver, el PAN está a punto de sacar a su ex candidata presidencial. Yo creo que si logra el PAN llevar, si no hay alianza, por supuesto, en lo que queda de aquí a las 12 de la noche, y el PAN lleva la candidatura de Josefina Vázquez Mota en el Estado de México, evidentemente será una candidatura muy fuerte. No necesariamente que decirlo que vaya a ganar ya en automático, pero sí polarizará y sí atraerá a muchos votantes que en este momento no han decidido su voto. Hay que reconocer en toda la historia política de México, ahora y antes, de que todos los partidos tienen un voto duro. Un voto duro que casi no se mueve. Te puedes mover por alguna cosa, decía Fernando Belanuzarán, porque pues hay tribus y además que te peleas y demás, pero tienes un número de votos duros. Todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Morena y demás. Quienes deciden todavía en este país son los no militantes, los que votan indecisos. Los indecisos y además los que votan en la boca de la urna. Una candidatura como la de Josefina Vázquez Mota evidentemente es una candidatura muy fuerte que va a jalar votos a eso. Es muy fuerte, pero en el caso del PRD dificulta la alianza. Pues lo decía, por ejemplo, Barrales hoy en la mañana. El PRD el PRD no va a ir con Josefina. No. Ya está. Por una razón, primero por esto que te decía de que se cargó mucho el mapa electoral hacia el PAN, entonces
si le dabas la candidatura al Estado de México al PAN, pues prácticamente ya no necesitaría alianzas en el futuro, ya prácticamente sería hegemónico, ¿no? Y con eso vencíamos además las resistencias de quienes se parapetaban en un discurso de pureza ideológica. Imagínate, los primeros que se reunieron con Felipe Calderón después del 2006, acuérdate de aquella famosa foto, después, esos son los que ahora dicen que por ningún motivo que los principios de la izquierda están en cuestión. Entonces, les pones un candidato de la izquierda y era la forma de desarmarlos y posibilitarlo. Hay una cosa que tiene razón Alejandro cuando dice, es que me venderían. Si yo voy, me venderían porque están sumamente entregados al gobierno. Pero lo que no vio Alejandro, yo espero que todavía lo vea, porque, insisto, a las 12 de la noche se vence el plazo, O sea, y vamos a seguir. Todavía lo ves cavilando a... Pues mira, mientras Encinas. nosotros los Galileos seguimos empujando. Pero algo que debió haber, porque lo pudo haber decidido este fin de semana, y entonces ya estaríamos, hoy en la mañana nos hubiéramos amanecido con que ya estaba la alianza PAN, pero es más, tan se había estado abierta que los que estaban entregados al gobierno ya estaban por registrar a otro candidato por otro lado, porque ya estaba muy avanzado, ¿no? Nada más necesitaba que él dijera así. Lo que en ese momento no vio fue que esto va a ser un movimiento social. Hay tal enojo que irrumpe, y entonces, si un grupo de un partido no jala con el movimiento social, es barrido, ¿no? Esa debió haber sido la apuesta, Alejandro. Claro, toda gran decisión tiene sus riesgos. Las grandes decisiones, las históricas que uno toma, no son como uno se las imagina, sino como se presentan. Ahora, ¿a quién ves capitalizando esta indignación de la que habla Fernando? A Josefina Vázquez En el Mota, caso- que recuerdo lo que decía Germán Martínez Cáceres hace poco, Gerardo, diciendo, es que parece que no queremos ganar el Estado de México, parece que queremos entregarlo, cuando ni siquiera se hablaba de la posibilidad de que aceptara. O Andrés Manuel, o Delfina en este caso, la candidata de Morena. Yo creo que ¿Quién va a capitalizar por la esto? debilidad, la falta de conocimiento y la grisura de la candidata de Morena, por más que sea un movimiento social importante, yo creo que capitalizaría, evidentemente, si Josefina es la candidata, sería una candidata muy fuerte. Habría que esperar toda la campaña y ver quién, y creo que el PRD saldría perdiendo, porque entonces habría tres candidatos, digamos que dos candidatos fuertes, el priista y el panista, y los votos de la izquierda, ahí sí se dividirían entre todos. Yo creo que la candidatura de Morena no afectaría a Josefina Vázquez Mota, ni afectaría al PRI, como sí la podría afectar cuando hubiera habido una coalición, ¿no? Sí. Cuando hubiera habido una coalición entre PAN y PRD, es probable que la candidatura de Morena le hubiera quitado algunos puntos a esa coalición, que creo que es una coalición que fácilmente hubiera podido triunfar en el Estado de México. O sea, ¿sientes que esto, el que no se concrete la coalición, lo que va a hacer es fragmentar más el voto? Por supuesto que sí. Ese es el tema. Eso no está a discusión. Claro, y ahora imagínate, la pelea va a ser el morbo de qué opción, si PRD, PT, MC, si es que van juntos, Sí. Ganan el tercer lugar o lo gana Morena o acá, pero ya la disputa por la gobernatura Eso entre dos. se vuelve cuesta arriba. Entonces, es posible que quien polarice acabe siendo Josefina, es cierto, por lo menos es la más conocida, la que inicia de entrada. Sí, claro, sí, con mayores claro, activos. las acusaciones que han surgido en su contra tiene un flanco que obviamente lo va a hacer porque el PRI se va a jugar, el PRI se va a jugar a todo, y además el PRI, cuando vea que una oposición está creciendo, va a fortalecer a la otra para tratar de que el voto anti-PRI se divida, que fue lo que trataron de hacer en Veracruz y que efectivamente cerraron la elección. No les alcanzó, pero lo intentaron y es posible que lo vuelvan a hacer. Pero elección en el Estado de México, el que pierda o el que gane, ¿cómo va a afectar para las elecciones presidenciales de 2018? Fernando Belauzarán, Bueno, desde ¿de veras lo ves como en automático? Si la oposición no gana o si el PRI pierde, ¿cómo ves el impacto? Es importantísimo, mira, si el PRI pierde el Estado de México, el PRI ya no se va a ver como gobierno en 2018. Porque, claro, no está derrotado, pero necesita conservar el Estado de México. Además, es el lugar donde piensa caer el grupo que está hoy en el gobierno, que parece que no tiene todas consigo, que tiene que prepararse y dice, ¿dónde caigo? Pues caigo en el Estado de México. Entonces, por eso se le están jugando así. Si pierden el Estado de México, se abre la posibilidad del cambio de régimen. Y es aquí donde, pues yo sigo, hasta que no sean las 12 de la noche, yo seguiré pensando, soy agnóstico, pero espero en el mercado y que Alejandro Encinas pueda en todo este embrollo, pues hacerse de valor, tejer el acuerdo que ya estaba para el fin de semana y sería un gran paso hacia el cambio de régimen.
tiene que darle una salida a la crisis en México. El problema es qué salida. ¿Es una salida democrática o es una salida autoritaria? ¿Es una salida de cambio de régimen o es una salida que fortalezca un liderazgo omnipotente? Y luego, ya sabemos, sale peor el remedio que la enfermedad. Eso es lo que estaba en juego. ¿No? Alejandro ahí caía muy bien porque pues, es alguien que ha trabajado con sociedad civil, que tiene un discurso democrático, de división de poderes, de contrapesos, de que llama al cambio de régimen hacia el parlamentarismo, pues eso parecía, ¿no? Ahora, ¿quién sabe qué pasa? Ahora, si el PRI cae, dependiendo con quién caiga, si el PRI cae con el PAN como está, ¿no? Entonces el PAN va a tener, pues prácticamente los estados con mayor población. Después el Estado de México es el primero, luego viene el DF que lo tendría, será ese fuera, pero el 3 Veracruz, luego Puebla, Sí. Jalisco, Puebla y luego Nuevo León, bueno, no tienen, pero el PRI sí no tendría ninguno de los primeros 5 estados, solo un poco Jalisco, pero lo tiene a la mitad porque ya perdió Guadalajara, ya perdió, todo esto estaría. O sea, pues un poco como cuando salió del poder, que fue perdiendo, digamos, desde los municipios hasta. Pero ¿no? Y luego la zona conurbada de la ciudad del Estado de México, los últimos municipios. ¿Cuál es tu diagnóstico? El Estado de diagnóstico? México, mediáticamente, políticamente, electoralmente, sería más capitalizable para la oposición que para el propio PRI. Pero, a ver, tú partes de que no va a haber alianza. Yo parto de que no va a haber alianza. Okay. Pero vamos a eso. Bueno, aun cuando hubiese el triunfo en el Estado de México es más capitalizable hacia la presidencia de la República por la oposición que el Estado de México. El Estado de México es un estado en que en su gubernatura no ha habido transición. Nunca ha habido alternancia. Nunca ha habido alternancia. Y sin embargo. ¿Cuántos ya son? 90 años, ¿no? ¿Cómo? Por ahí. Bueno, del 17 para acá. Sí. 100, bueno, vamos a decir 90 o 80 años. Nunca ha habido alternancia en la gubernatura. Ha habido en los municipios, algunos importantes, Naucalpan, Tlalnepantla, toda esta zona. Oficial siempre ha ganado. Y del lado de oriente, por un lado del lado de oriente el PAN y por el lado poniente el PRD, Chalco, Chimalhuacán y todo. Son pues, municipios muy importantes, pero la gobernatura nunca. Nada. Y sin embargo, ganando la gobernatura siempre, perdió 2 elecciones presidenciales. Para el PRI que gane el de 2018, no es en automático, como tú dijiste, que tenga ganado esto. Ahora, para la oposición ganar el Estado de México con alianza o sin alianza... Sería una proyección allí sí sería una proyección porque encabezaría lo que dice, aquí estoy de acuerdo con Fernando, un movimiento social poderoso. Y ya lo pudimos en un lado, vamos para otro. En la situación actual, si no hay alianza y va Josefina y llegara a imponerse el PAN, quien se perfila es el PAN. Sí, por supuesto. Y así es. Sí, claro, y no en una gran alianza democrática como hubiera podido ser si ganara Alejandro en otra opción. Exacto. Es otra cosa, por eso digo que se nos fue una gran oportunidad. Este país está escaso de estadistas. Ahora, cuando digo escaso de estadistas es que deciden por cuestiones menores y no por la proyección que eso tendría para el país. ¿Cuál es el punto clave de que pierde el PRI el Estado de México? Que ya se viera como oposición y entonces, ya al pensar que no va a tener el poder absoluto, ¿cómo le gusta? O sea, ¿cómo hacemos un régimen en donde se facilita la cooperación? Porque cada vez apuestan a ser el presidente omnipotente. Claro. Ese es el sistema del régimen que quieren rescatar, que no han renunciado a él y que bueno, tienen ahorita... Ahora, hay una incógnita adicional y es el crecimiento que refleja Morena en las encuestas. Y es qué impacto va a tener eso, aunque no gane, pero es la primera vez que también participa en la elección estatal en el Estado de México, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si se te va, no sé, primera aparición que acabe con 14, 15%? Sí, pero no lo podemos ver porque ¿Qué efecto tendría eso? no lo hemos visto en otros estados. Por ejemplo, en Veracruz el PAN y el PRD fueron en alianza y entonces a Morena y al PRI no les alcanzó para evitar ese triunfo. Igual en Oaxaca. El chiste es ver, o la clave está ver en analizar que ocurrió en la Ciudad de México hace 3 años. Y en la Ciudad de México el voto entre Morena y el PRD se dividió. Sí, entonces aunque toda la Ciudad de México esté dominada por la izquierda, por 2 fuerzas de izquierda, salvo 2 delegaciones, 3, 2 del PAN y 1 del PRI, la demás, el gobierno central y las delegaciones están dominadas por la izquierda, por Morena y por el PRD. Pero ahí Morena, digamos que no solamente, la votación gana el DF, sino se catapulta. No, la votación general de esas 2 fuerzas de izquierda es similar a la que obtenía el PRD antes. Sí hay una división del voto. Está claro. Y eso puede ocurrir en otros estados donde van separados. En Veracruz no lo puedes comprar porque la Morena obtuvo el 8-9%.
y el PRD pues fue una alianza con el PAN. Tendrías que dividirlo como hayan ido para ver cómo va. Si hubiera ido el PAN y Morena pues juntos, separados. Morena no ganó ninguna gobernatura en 2016 porque por ir solo en esa lógica. Estoy cerrando contigo. Si Morena le va bien en el Estado de México, aunque no gane, se fortalecería desde tu punto de vista la salida del hombre fuerte, digamos. Solo virtualmente, ¿por qué? Porque esta es una elección que no va de diputados y presidentes municipales, nada. O sea, es decir, esta correlación que está acá, solo percepción, es por la gobernatura, que no es cualquier cosa, porque es una gobernatura que maneja una cantidad de recursos tremenda, que el PRI siempre consintió y que hacía las leyes del reparto para que siempre, en cualquier caso, el principal beneficiario fuera el Estado de México en el reparto del presupuesto, ¿no? Pero aquí hay una clara, es ¿a dónde se va el malestar social que existe con la clase política? Y tiene que ver con cómo te comunicas, cómo lo esperas, qué compromisos haces, y aquí estaba. Y la verdad es que yo estaba ya convencido que si todavía, perdón, no, insisto, no soy creyente, pero no tiro la toalla hasta el final. Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Nosotros tendríamos la posibilidad los que sí vamos a tirar la toalla, Fernando Melanzorán, somos nosotros porque se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un privilegio. Ahí está una veladora para una veladora para Encinas. No sé si tú se lo pongas. También le pusiste veladora a Encinas. Muchas gracias. No le puedo poner Gerardo veladora a Galarza, nadie. director editorial adjunto de Excelsior. Por mi profesión nada más. Gracias a los dos. Pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros.